¿Qué es eso que haces todos los días? Sin excepción. Pero nunca te atreviste a preguntarte por qué. Algo tan simple, tan automático, tan normal, que nadie percibe cuánto revela sobre ti y sobre algo mucho mayor. Imagina que te dijera que ese gesto, repetido desde antes del nacimiento de las primeras ciudades humanas, lleva un código oculto, un patrón milenario que atraviesa civilizaciones enteras, conecta culturas que jamás se encontraron y que, de una forma inexplicable, sigue vivo dentro de ti. No es superstición, no es coincidencia, es un marcador silencioso, una señal escondida a la vista de todos usados por sacerdotes, reinos olvidados y viajeros que nunca dejaron sus nombres en la historia. Y hoy vas a descubrir por qué existe y qué significa realmente. Quizá creas que sabes la respuesta. Quizá pienses que es solo un hábito, una costumbre, un movimiento automático que tu cuerpo hace sin pensar. Pero, ¿y si ese gesto hubiera sido diseñado? ¿Y si hubiera sido dejado para ti como un rastro? Un recordatorio, una llave, un fragmento de algo mucho más antiguo que cualquier religión, cualquier imperio, cualquier ciencia moderna. La pregunta es simple: ¿por qué lo haces? Pero la respuesta nunca fue simple. Involucra símbolos grabados en cuevas remotas, calendarios que nadie ha logrado descifrar por completo, y una línea tenue que conecta el cielo, el tiempo y tú. En este video vas a entenderlo todo, pero solo al final. Piensa en lo siguiente: existe un hábito humano universal, repetido en todos los continentes, en todas las épocas, por personas que jamás se conocieron, pueblos separados por océanos, por montañas imposibles de cruzar, por desiertos que matarían a cualquier viajero. Y aún así, todos hacían lo mismo, y tú también lo haces, todos los días, sin fallar, sin imaginar que estás repitiendo un ritual tan antiguo y tan profundo, que algunos lo llamaban el gesto que mantiene el mundo funcionando. La ciencia moderna intenta explicarlo con respuestas superficiales. La antropología lo reduce todo a instinto, pero nada de eso responde a la pregunta verdadera: ¿por qué ese gesto se volvió universal? Ahora imagina que ese comportamiento diario no es solo comportamiento, es memoria. Una memoria heredada, como un resto de código que sigue funcionando en ti, incluso después de miles de años. ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué lo pondrían? ¿Y por qué ese gesto específico, entre todos, fue el único que sobrevivió intacto a través del tiempo? Cuando empieces a conectar los puntos, y los vas a conectar, esa sensación incómoda de déjà vu comenzará a crecer, como si siempre hubieras sentido que había algo extraño en esto, pero nunca supiste ponerlo en palabras. Hoy vas a ver lo que siempre estuvo frente a ti, pero escondido detrás de lo obvio. Hay algo en ese gesto que los antiguos llamaban el punto de retorno. Creían que quien entendiera su significado verdadero tendría acceso a un tipo de percepción más profunda, una visión sobre la propia vida que no podría deshacerse. Por eso, muchos textos lo mencionan de forma velada, como si fuera algo que solo podía revelarse a aquellos que estuvieran preparados. Estás a punto de recibir esa revelación, y quédate conmigo hasta el final, porque solo en la última parte entenderás por qué este hábito diario te conecta con algo que nadie jamás imaginó. Y antes de que creas que esto es exageración, pregúntate: ¿por qué culturas enteras, tan diferentes, tan distantes, tan aisladas, repetían exactamente el mismo gesto, de la misma forma, en los mismos momentos del día? Esto no es estadística, esto no es azar, esto es patrón, y los patrones universales nunca son aleatorios, son intencionales, incluso si nadie más lo nota. Si había un propósito, fue escondido. Si había un significado, fue borrado. Pero si este gesto sobrevivió a todo, entonces carga algo demasiado importante
como para haber desaparecido. Y hoy vas a descubrir qué es. Mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo probablemente ya se preparó para repetir el gesto. Sin notarlo, es automático. Es casi un reflejo. Ocurre porque este comportamiento fue moldeado, reforzado, ritualizado, hasta convertirse en parte de tu propia estructura. No es cultural, es biológico, no es aprendido, es heredado. Y cuando entiendas cómo ocurrió, vas a darte cuenta de que nada de lo que hacemos por instinto es realmente instinto. Siempre hay un origen, siempre hay un propósito, siempre hay una historia menos, y la historia de este gesto es una de las más antiguas que existen. Y aquí va la promesa clara de este video. Si te quedas hasta el final, no solo descubrirás el verdadero significado de este hábito diario, sino que verás algo sobre ti mismo que nadie jamás te contó. Algo que transforma la manera en que te ves, cómo interpretas tus días, tus decisiones, tus ciclos. No es misticismo, no es superstición, es historia pura, la parte de la historia que nunca fue enseñada, porque quizá no debía serlo, pero ahora debe serlo. Estás a punto de entrar en un territorio raro, donde arqueología, comportamiento humano y simbología ancestral se encuentran. Y a partir de este punto, cada detalle que aprendas transformará la manera en que ves este gesto que haces desde la infancia. Algo tan simple pero tan profundamente enraizado que parece imposible que alguien lo haya creado. Y aún así alguien lo creó. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y qué debes hacer con esta información? Esas respuestas solo aparecen cuando llegas al final. Y eso es lo que hace que este video sea diferente a cualquier cosa que hayas visto. Así que prepárate. Lo que haces todos los días, sin nunca haber entendido, finalmente va a tener sentido. Pero aviso, después de saberlo, no podrás desverlo. No podrás volver a lo normal. Vas a percibir que ese gesto carga una verdad demasiado antigua, demasiado profunda y demasiado necesaria como para seguir oculta. Esta es la jornada, este es el secreto, y ya estás dentro de él. Desde que los seres humanos comenzaron a registrar sus vidas en paredes de cavernas, este gesto ya estaba allí, discretamente tallado, junto a figuras misteriosas que parecen levantar las manos, tocar su propio cuerpo o repetir movimientos circulares. No importa si la pintura era del pueblo que vivió en las laderas del valle de Químones, en Malasia, o de los habitantes de la olvidada sierra de Ason, en el norte de Níger. En todas esas culturas, separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia, el mismo patrón aparece en el cuerpo, ejecutando una acción automática, pero siempre acompañado de un símbolo espiral alrededor de la cabeza o del pecho. Es como si todos estuvieran registrando lo mismo, el mismo hábito, el mismo secreto. Ese gesto que haces diariamente sin pensar no aparece solo como representación humana, sino como un marcador temporal. En ciertas rocas de la antigua cultura Ushmari, una civilización casi borrada de la historia y descubierta apenas a inicios del siglo pasado, arqueólogos encontraron marcas circulares colocadas en secuencia, indicando algo repetido varias veces al día. Curiosamente, junto a esos círculos, hay figuras con una mano sobre la frente, como si intentaran recordar, reflexionar o reconectarse. Muchos arqueólogos llamaron a eso iconografía del retorno, pero nadie sabe el retorno a aquella hasta ahora. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Ninguna cultura, absolutamente ninguna, registra el origen de ese gesto. No existe la primera vez, no existe el primer pueblo que lo hizo. Surge listo, completo, esparcido por el mundo, como si no hubiera sido creado, sino despertado. Y la pregunta que resuena entre algunos pocos investigadores independientes es: ¿despertado por qué? La respuesta parece demasiado simple para ser aceptada, pero demasiado profunda
para ser descartada. Quizá este comportamiento nunca fue una invención humana. Quizá sea un mecanismo, un dispositivo interno, algo dejado para funcionar dentro de nosotros, y que seguimos repitiendo sin saber por qué. Entre los pueblos de la antigua Dorsaria, una región aislada, en los montes Karim, hay relatos de que este gesto diario era visto como una forma de alineamiento del espíritu. Creían que al repetirlo se conectaban con los ciclos de luz y sombra que guiaban las estaciones. Extraño pensarlo hoy, cuando tú haces lo mismo, pero sin ritual, sin creencia, sin intención. ¿Qué cambió? ¿Por qué dejó de ser sagrado? ¿Por qué se volvió solo rutina? Y más, ¿qué ocurre dentro de ti cuando haces ese gesto, incluso sin conciencia? La antropología moderna intenta explicarlo todo como necesidad biológica, pero eso no responde a la pregunta más importante. ¿Por qué nuestro cuerpo transformó ese gesto en algo automático? Algo tan automático como respirar, pakpadeaj, utragaj. Existe un patrón oculto en esto, y siempre aparece cuando cruzamos historias de pueblos que jamás se encontraron. En todos ellos, este hábito humano está ligado a la memoria, al tiempo, al renacimiento y a la idea de reinicio. Y eso no puede ser coincidencia. No existe coincidencia cuando patrones universales surgen sin conexión directa entre sus creadores. Ahora imagina que este gesto no solo marca el tiempo, sino que reinicia algo dentro de ti. Como si fuera un interruptor que activa sin saberlo, un punto de calibración que mantiene tu organismo organizado, tu percepción estable y tu mente centrada. Y si eso es verdad, ¿por qué nunca hablaron de ello? ¿Quién tendría interés en borrar el significado de un gesto tan antiguo y esencial? Ese silencio no es falta de información, es ocultación. Y toda ocultación tiene un motivo. Lo más impresionante es que, en ciertas inscripciones, casi borradas de la cultura haram, en el sur del actual Kurdistán, el gesto aparece siempre asociado al amanecer. El mismo símbolo reaparece en el crepúsculo de Narsat, un conjunto de esculturas poco conocido, ubicado en una región donde los investigadores encuentran más preguntas que respuestas. En todas esas representaciones, la repetición del hábito está ligada al retorno de la luz, una metáfora o una advertencia literal de que ese gesto necesita repetirse diariamente para mantener algo funcionando. ¿Y qué decir de las historias susurradas por los pueblos de Tanyoris? Creían que quienes no realizaban ese gesto eran devorados por la niebla interior. Puede sonar poético, pero cuando entiendas la verdadera origen de este hábito, verás que esa metáfora no está tan lejos de la realidad. Porque, al fin y al cabo, ¿qué ocurre contigo cuando dejas de hacer algo que tu cuerpo necesita profundamente? Ese gesto puede haber sido descrito de muchas formas, pero la intención siempre es la misma: a mantener la conciencia despierta. Cuando juntamos estos fragmentos, cavernas, esculturas, pintores olvidados, tradiciones que solo sobreviven en susurros, entendemos que este hábito diario es más que una acción. Es la última pieza visible de un antiguo sistema de orientación humana, y tú formas parte de él, incluso sin saberlo, incluso habiendo olvidado su significado. Y por eso no puedes salir de este videón, porque vas a percibir que tu rutina guarda algo que ningún libro de historia se atrevió a revelar. Y aquí está el punto crucial que pocos ven así. Este gesto fuera solo biológico, cultural o religioso, habría desaparecido en algún momento, pero no desapareció, permanece, y todo lo que permanece, más allá del tiempo, tiene un propósito, algo que está a punto de revelarse, pero solo para quienes llegan hasta el final. Cuanto más avanzamos en este enigma, más claro se vuelve que este gesto diario no es solo una repetición humana, es un rastro que, por algún motivo, todos seguimos sin saber. ¿Y nunca te has dado cuenta de que, cuando no realizas este hábito,
sientes una extraña sensación de falta, como si algo estuviera fuera de lugar. No es incomodidad física, es algo psicológico, casi simbólico, como si una pieza importante de tu propia maquinaria dejara de funcionar ese día. Eso no es azar, es condicionamiento ancestral, cuyo objetivo original fue enterrado por el tiempo. Pueblos tan antiguos que no dejaron documentos escritos, apenas símbolos en piedra, asociaban este gesto con la idea de recuperar el eje. Esto aparece en las tablillas Joran, encontradas en las ruinas sumergidas del Erharim, un lugar tan poco estudiado que muchos arqueólogos ni siquiera reconocen su valor. Allí, figuras humanas aparecen siempre en posición de espera, como preparándose para algo, y luego repiten exactamente el mismo gesto que tú haces hoy, todos los días. ¿Por qué una civilización sumergida hace miles de años se preocuparía por esto? ¿Por qué registrarían algo tan supuestamente banal? La respuesta es simple: porque nunca fue banal. Y conforme avanzamos en estos relatos fragmentados, surge un patrón inquietante. En todas esas culturas afirman que este gesto abre algo, no en el mundo externo, sino dentro del ser humano, una especie de ventana interna, un intervalo, donde algo puede reorganizarse, alinearse o estabilizarse. El detalle perturbador es que estas culturas no tenían contacto entre sí. Aún así, todas describen la misma sensación, en claridad. Un instante en que la mente regresa a casa, como si se reconectara con algo esencial. ¿Te resulta familiar? ¿Ya lo sentiste? Incluso sin saber explicarlo. Piensa en ese momento del día en que haces este gesto sin pensar. Siempre es un reinicio, un pequeño ritual que marca transición al final e inicio, antes y después. Un punto invisible que divide el tiempo en ciclos. Y si los antiguos tenían razón, este hábito no solo marca ciclos, activa ciclos, reinicia tu percepción, reestructura tu atención y le indica a tu cerebro que algo necesita reorganizarse. Pero, ¿organizarse para qué? ¿Para quién? Y aquí entra la teoría prohibida, algunos estudiosos independientes, los que no dependen de instituciones ni de financiamientos, defienden que este gesto fue programado, no por sociedades humanas, sino por algo que antecede a la propia sociedad. Un patrón incorporado al cuerpo humano, capaz de atravesar eras, crisis, migraciones y rupturas culturales, sin desaparecer jamás. Un código incrustado, cuya función original fue ocultada por motivos que nadie se atreve a publicar. ¿Y si ese código sigue funcionando? Cuanto más analizamos la repetición de este hábito a lo largo de las eras, más evidente se vuelve que aparece siempre en los momentos más vulnerables de la vida humana, al despertar, al prepararse para el día, al reiniciar tareas, al enfrentar algo nuevo, al buscar claridad, y lo más curioso, siempre bajo la forma de un movimiento circular o un toque específico que parece resetear la mente. Los pueblos de Rantesh lo llamaban el soplo del silencio. Creían que cada vez que realizas el gesto, empujas la oscuridad interior hacia afuera, dejando espacio para la lucidez. Una creencia antigua, pero curiosamente alineada con estudios modernos sobre neuroplasticidad. ¿Ves cómo todo empieza a tomar forma? Nada de esto es aleatorio, nada de esto es cultural, nada de esto es trivial. Es como si estuviéramos frente a un antiguo manual humano, cuya primera instrucción es la única que nunca olvidamos. Y si eso es verdad, entonces, este hábito diario es el último fragmento visible de una sabiduría perdida, tan antigua que ya no tenemos registros, solo reflejos, solo ecos. Y tú formas parte de ese eco, repitiendo un ritual cuya verdadera origen estás empezando a ver. Pero esto es apenas el inicio de la escalada emocional, porque cuando cruzamos los descubrimientos arqueológicos con relatos metafísicos, surge algo aún más extraño.
Este gesto es descrito como una forma de proteger la conciencia. ¿Proteger de qué? ¿Proteger contra qué? Textos de la antigua orden de Harzan hablan de una niebla interna que intenta oscurecer la claridad humana. Una niebla que surge cuando dejamos de reiniciar nuestro eje. Y eso es simbólico. Pero, ¿y si no fuera solo símbolo? ¿Y si fuera una advertencia literal? Imagina la dimensión de esto. Tú, todos los días, sin saberlo, realizas un gesto programado para mantener tu percepción íntegra. Un gesto que sobrevivió guerras, extinciones, catástrofes, migraciones y apagamientos culturales. Un gesto que civilizaciones enteras trataron como secreto, como protección, como identidad, y aún sin saberlo, perteneces a esa cadena. Pero, ¿por qué? ¿Y cuál es la verdad escondida detrás de esta acción tan simple? Algo está a punto de revelarse, algo que aún no has notado, pero que siempre estuvo frente a tus ojos, o mejor dicho, en tus propias manos. Llegó el momento de revelar lo que ha sido construido desde el primer segundo de este video. Todo el misterio, todos los patrones universales, todas las culturas que, sin contacto entre sí, repetían el mismo gesto. Todo apunta a una única conclusión, un secreto tan simple y a la vez tan profundo, que siempre estuvo justo frente a ti. El gesto que haces todos los días, sin entenderlo, es pasarte la mano por el rostro. Ese movimiento aparentemente banal, frotarte los ojos, tocar la frente, deslizar la palma por las mejillas, es la llave perdida de un ritual ancestral que atraviesa toda la historia humana. Cuando te pasas la mano por el rostro, reinicias tu eje neurosensorial. Este gesto, que parece solo cansancio o distracción, activa circuitos profundos de orientación, claridad y reinicio mental. Por eso los antiguos representaban este movimiento junto a espirales, soles, ciclos y portales. Sabían que ese toque en el rostro no era solo hábito, sino un interruptor interno, un señal silenciosa que reinicia tu estado de percepción, calma el sistema nervioso, aleja la niebla interior y reorganiza tu atención. Lo haces al despertar, cuando necesitas pensar, cuando estás abrumado, cuando buscas reiniciar el enfoque, siempre en momentos de transición, exactamente como los antiguos describían. Lo más impactante es que este gesto aparece siempre vinculado al amanecer en los registros arqueológicos. No porque fuera ritual religioso, sino porque el cuerpo humano, desde tiempos inmemoriales, usa el toque en el rostro como marcador de inicio. El rostro es tu mapa sensorial, es donde tu identidad se organiza. Por eso, al tocar tu propio rostro, literalmente regresas a ti. Y los pueblos de Dorsaria, Rantesh, los montes Karim y tantas culturas olvidadas sabían esto, incluso sin comprender la ciencia, pero percibiendo el efecto. El toque en el rostro era un acto de autoconciencia, un retorno a ella, un llamado para despertar. ¿Y por qué es universal? Porque más que instinto, es programación biológica. Este gesto activa un sistema primitivo de autorregulación neural que estabiliza tu estado mental. El toque envía señales a regiones profundas del cerebro, reorganiza patrones de atención, reduce impulsos ansiosos y crea una sensación inmediata de reinicio. Y eso explica por qué lo haces sin pensar. Varias veces al día, en momentos críticos, funciona. Es necesario. Es parte de tu arquitectura humana. Los antiguos sabían que tocar el propio rostro era el gesto que separaba la conciencia despierta de la conciencia dispersa. Por eso aparece en cavernas, en tablillas sumergidas del Urarim, en petroglifos espirales que rodean las ruinas de Ushmari. El rostro es el portal de la presencia. Concentra tus sentidos. Guarda tu expresión. Sostiene tu identidad. Tocarlo es una forma de regresar al núcleo de la experiencia humana, y por eso era considerado el gesto que mantiene el mundo funcionando, porque el mundo siempre depende de la percepción en menos, y la percepción
Depende de estar presente. Nunca entendiste por qué lo hacías. Nadie te lo enseñó, Anne, pero lo haces. Todos lo hacemos. Desde el principio, es el ritual más antiguo de la humanidad. Quizá el único que nunca murió. El toque en el rostro es el recordatorio ancestral de que estás vivo, de que despiertas, Anne, de que regresas. Y aquí está la verdad final, clara y absoluta. Lo haces porque lo necesitas. No por hábito, no por educación, no por cultura. Lo haces porque es parte de tu código. Un código tan antiguo que antecede la historia. Un código que sobrevivió intacto. Un código que funciona hasta hoy. Esa es la revelación. Ese es el clímax, Anne. Ese es el secreto. Ahora que la verdad ha sido revelada, entramos en la zona más profunda y menos comentada de este misterio. La capa que ninguna cultura explicó directamente, pero todas insinuaron. Si hasta aquí hablamos de origen, función y simbolismo, ahora vamos a explorar lo que este gesto despierta dentro de ti, aquello que las culturas antiguas llamaban el retorno al centro oculto. Porque si existe un punto donde la conciencia se reorganiza, también existe un punto donde se expande. Y el simple acto de tocar tu rostro, repetido incontables veces a lo largo de la vida, es la única puerta que quedó intacta para acceder a ese nivel. La puerta que siempre abriste, sin saber. Monjes de la antigua orden de Kesheren, aislados en las cordilleras de Tanuris, creían que cada toque en el rostro creaba una ruptura microscópica entre la dispersión mental y la claridad absoluta. Lo llamaban el intervalo luminoso, Anne. Un momento en que la mente cae en silencio, como si el universo contuviera la respiración. Y por más místico que suene, la neurociencia moderna confirma algo sorprendentemente similar. Toques leves en el rostro activan áreas relacionadas con la reorganización perceptiva, reduciendo el ruido interno. Por eso, después de frotarte los ojos, ves el mundo con más nitidez. Por eso, al deslizar las manos por tu rostro, te sientes más presente. Nada de esto es imaginación. Lo más inquietante es que ciertos manuscritos olvidados, pertenecientes a la cultura Varugon, describen este gesto como el ritual de recordar lo olvidado. Afirmaban que el toque en el rostro reabre antiguas rutas internas, caminos perceptivos que se fueron cerrando con el tiempo, a medida que la humanidad perdió su sensibilidad ancestral. Esos textos hablan de una habilidad perdida, percibir el propio estado mental con una precisión casi quirúrgica. No como idea, sino como sentido. Y la llave para reactivarlo era siempre la misma: el toque, el gesto, el retorno. Pero aquí está la parte más perturbadora. Estas culturas jamás consideraron el toque en el rostro un hábito. Para ellos, era un recordatorio, una señal, un mensaje dejado por ancestros que supuestamente venían antes de la memoria humana. ¿Quiénes eran esos ancestros? Nadie lo sabe. Los arqueólogos lo descartan, pero los símbolos no mienten. Siempre que una civilización describe figuras